Amados hermanos, muchas bendiciones. Este es el curso de Pensamiento Analítico 1. Estamos en la clase número 9. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Esta es la segunda herramienta de la cognotécnica de síntesis. Estamos estudiando cómo hacer síntesis de párrafos bíblicos. Hoy nos corresponde, en esta clase 9, hablar de la herramienta llamada diagrama esquemático. ¿Qué es un diagrama esquemático? Es una representación de ideas mediante, ojo con esto, mediante el uso de textos, imágenes, formas, líneas y colores. Un diagrama esquemático es una herramienta muy importante, pues nos permite representar de forma gráfica una idea. Esta herramienta es muy efectiva porque los seres humanos somos muy visuales. Un diagrama esquemático es la imagen mental del flujo de ideas, de pensamiento de un tema o de un párrafo o de un texto bíblico o de una historia bíblica en donde se establece una secuencia lógica y una secuencia coherente de pensamiento respecto a un tema determinado. El diagrama de palabras claves es un esquema utilizado para sintetizar la información de un tema de manera muy resumida. Al igual que otros gráficos, este tipo de representación ayuda a que el lector comprenda fácilmente el contenido y memorice la información. Veamos los ejemplos. Vamos a mostrar cómo hacer un cuadro esquemático de un tópico bíblico o de un tema bíblico. Veamos. El tema creciendo en la fe, basado en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Usted ve como una escalera que va en forma ascendente, iniciando como la base, como la fe, el primer peldaño o paso 1, llamado virtud, el segundo peldaño, paso 2, llamado conocimiento, el tercer peldaño, paso 3, llamado dominio propio, cuarto peldaño, llamado o paso 4, paciencia, el quinto peldaño o paso 5, llamado piedad, el sexto peldaño o paso 6, llamado afecto fraternal, y el paso último, llamado el paso 7, llamado amor. Usted ve la forma ascendente. Las características del cuadro esquemático es que le ayuda a usted a representar de forma gráfica la manera en que se va desarrollando la fe en la vida de un cristiano, Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es una forma gráfica de ilustrar el crecimiento de un cristiano en cuanto a su fe. Característica es que usted utiliza diferentes colores, diferentes formas de representar lo que usted quiere dar a conocer. No va a ser una escalera en que va a venir en forma descendente, sino en forma ascendente, porque eso acentúa más la idea de crecimiento. Veamos entonces en la siguiente diapositiva cómo hacer un cuadro esquemático de un relato histórico, ¿Cómo hacer un cuadro esquemático cuando lo que tengo es una historia bíblica? Vamos a ver este ejemplo.
El ejemplo está basado en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Y el título de esta narración histórica es La conversión del eunuco. Tenemos esta imagen y cada imagen tiene su número que indica la secuencia de los eventos respecto a la conversión del eunuco. Paso 1. Allí tenemos, viajó a Jerusalén para adorar. Y está específicamente el versículo donde aparece ese evento o esa acción. La imagen que usted ve allí en el número 1 da la idea de que es un templo donde pues se adora. Por eso uso esa imagen. En el paso 2, que es parte del evento, es lee las escrituras. La imagen da la representación de un hombre que está leyendo. ¿Dónde encontré eso? En el versículo 28. En el tercer evento de esta conversión del eunuco está en el versículo 31 al 34. Y el tercer evento está relacionado con que el eunuco busca respuesta a sus dudas. Por eso pongo una imagen donde representa un hombre que está con dudas, inquietudes, como dando a entender, no sé qué significa esto. En el número 4 usted encuentra el texto que dice, confiesa su fe en Cristo y es bautizado. Verso 35 al 38. Paso 4, entonces vemos ahí a un hombre que va a ser bautizado. Si usted ve, las imágenes están acordes a los eventos que estoy señalando en la lectura del texto. Y el siguiente paso, ¿verdad? Que es el número 5, dice la lectura, siguió gozoso su camino. Y pongo un hombre en una forma que está feliz, saltando, alegre, ¿verdad? Por lo que ha obedecido. Entonces usted observa que tanto las lecturas que están debajo de cada imagen llevan una secuencia lógica y coherente de los eventos que están dentro de esta historia bíblica. Además, las imágenes refuerzan y enfatizan lo que dice la lectura, ¿verdad? Además, lleva el orden cronológico de los eventos dentro de esa historia bíblica. Tome en cuenta estos aspectos a la hora que usted realice su ejercicio. Hay otro ejemplo con respecto a cómo hacer un cuadro esquemático de un relato histórico. Tenemos el ejemplo del primer discurso de Pedro, basado en Hechos, capítulo 2, 14 al 42. He hecho 3 eventos específicos con respecto a este primer discurso del apóstol Pedro. En su primer paso, acá tenemos, ¿verdad? A mano izquierda, la primera imagen donde aparece como una nube, dice, Pedro, el Espíritu Santo ha sido derramado. O sea, Pedro está predicando del verso 14 al verso 21, explicando a su audiencia, la audiencia está acá en la parte inferior, está explicando a su audiencia que lo que ha acontecido en ese evento, en esa fiesta del Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu Santo. Allí Pedro argumenta, explica lo que el profeta había dicho, etc. Allí me enfoco en lo que Pedro hace. En el siguiente evento me enfoco también en lo que Pedro continúa hablando, ya no explicando y argumentando respecto al Espíritu Santo. Ahora va respecto a Jesucristo. En el versículo 22 hasta el 35, Pedro se centra en Jesucristo y presenta a Jesús como el Cristo prometido. En el tercer evento, que lo encontramos del 36 al 42,
ya no está argumentando respecto a Cristo, respecto al Espíritu Santo, sino que ahora es un llamado que hace a la audiencia que tiene frente a él al arrepentimiento, para que se arrepientan. Entonces vemos tres eventos. El evento del apóstol Pedro hablando acerca de el Espíritu Santo, el otro evento que es siguiente, hablando de Jesús como el Cristo prometido, y el siguiente evento predicando que las personas se arrepientan. Usted observa algunas características de esta diapositiva, en este esquema, y es que las imágenes que están en su diapositiva ilustran y refuerzan los pensamientos principales que usted quiere exponer respecto a lo que Pedro predicó. Allí va a ser su enfoque, ¿verdad? Veamos el siguiente, el cuadro esquemático de un párrafo bíblico. Veamos, el párrafo bíblico está basado en este ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 2, 14 al 26. ¿Cómo hacer un cuadro esquemático? Acá yo utilicé figuras que usted ve en pantalla, redondas, ¿verdad? Círculos. Aquí utilicé eso para representar los eventos de un párrafo bíblico. Tengo esta sección, este párrafo de estos versículos, y entonces tomo la idea principal, saco la idea principal de ese párrafo y digo un obrero aprobado. Luego, en cada círculo voy a poner cuál es la idea principal en el versículo que estoy señalando. Por ejemplo, en el verso 15, digo yo, llevando la secuencia de la idea principal, un obrero aprobado. Verso 15, un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. Verso 16, un obrero aprobado evita vanas palabrerías. Verso 19, un obrero aprobado se aparta de iniquidad. Verso 21, un obrero aprobado es un instrumento para honra. Un obrero aprobado, verso 24, no es contencioso. Un obrero aprobado, verso 25, corrige con mansedumbre. Usted ve que hay una secuencia de los eventos de acuerdo a las citas que va apareciendo. No voy a poner primero el versículo 25 y después el versículo 19. No, tengo que llevar la secuencia lógica de los pensamientos que se están desarrollando de acuerdo al texto, cómo va fluyendo las ideas. Así usted hará un cuadro esquemático de un párrafo bíblico. Amados hermanos, esta es la explicación de esta herramienta de cuadros esquemáticos. Usted puede usar diferentes cuadros que ilustren la idea y los pensamientos secundarios que usted quiere exponer a la audiencia. Su tarea entonces será desarrollar un cuadro esquemático basado en un tema bíblico, como en este ejemplo de Creciendo en la Fe, un cuadro esquemático basado en un relato histórico, como el caso del eunuco y el caso de Pedro, y un cuadro esquemático basado en un párrafo bíblico. Así usted cumplirá con esta tarea. Además, en la plataforma de Classroom, usted va a encontrar el cuestionario correspondiente a esta herramienta, a esta cognotécnica. Dios les bendiga y sea de mucha ayuda en su crecimiento espiritual y en su ministerio estas cognotécnicas que estamos estudiando. Recuerde, esta cognotécnica es de síntesis. Dios les guarde.